Hoy, como cada domingo, estamos aquí con ustedes para poder exponer el mensaje de la palabra de Dios. Un mensaje que siempre trae consuelo, alivio, paz, aún en medio no solamente de los problemas, sino aún también en medio de la alegría o de los buenos momentos. Siempre que se presenta la palabra del Señor es un buen momento. Por lo tanto, este es un buen momento para poder compartir con ustedes el mensaje del Señor. Y lógicamente el mensaje del Señor no puede venir de otro lugar que no sea a través de la palabra de Dios. En una serie que estamos llevando cada domingo, en la serie de ¿qué dijo Jesús? O cuáles son las frases de Jesús. Y prestar atención a lo que Jesús dice. Estamos utilizando cada una de las frases que nuestro Señor Jesucristo plasmó en el libro precioso, el libro de Dios, que es la Biblia, para poder entender específicamente todas las cosas que Él nos quiere enseñar. Y hoy específicamente, el título que yo le he puesto a esta meditación es Enseñando lo que se vive. Porque es muy fácil enseñar, es muy fácil decir a la gente lo que debe ser correcto o lo que debe la gente continuar en la vida cuando realmente se está haciendo en la vida diaria todo lo contrario. Ese no fue el caso de nuestro Señor Jesús. Nuestro Señor Jesús fue un hombre que vivió lo que decía, que sentía lo que él enseñaba. Y por eso vamos en el día de hoy a poder expresarles claramente qué cosa es lo que nuestro Jesús en el día de hoy trata de enseñarnos. Hay una frase muy conocida dentro de los hispanos y dentro también de los americanos que dicen luz de la calle y oscuridad de la casa. O sea, tratar de enseñar a otros o de vivir afuera de nuestros hogares una vida que está totalmente separada de lo que estamos viviendo normalmente en nuestro diario o cotidiano diario de todas las cosas que hacemos todos los días. Esto no debe pasar lógicamente en la vida cristiana. La vida cristiana es un estilo de vida que cada cristiano debe actuar rigurosamente, exactamente de la misma manera en cualquier lugar donde se encuentra. Esta serie de frases que dijo el Señor Jesucristo son muy interesantes. Y la frase de hoy de nuestro Señor dice, Mateo 23, 12. Porque el que se enaltece, dijo Jesús, será humillado. Y el que se humilla será enaltecido. Voy a repetirlo otra vez para que prestemos atención claramente a lo que Él dijo. Mateo 23, 12. Porque el que se enaltece, y si te fijas precisamente cuando dice el que se, eso quiere decir que cada persona es la que decide si va a tomar un tipo de actitud o no va a tomar un tipo de actitud. Porque el que se enaltece será humillado. Y el que se humilla, nuevamente hace el énfasis otra vez, o sea, la decisión nuestra, el paso que nosotros queremos hacer voluntariamente, y el que se humilla será enaltecido. Hay dos palabras claves dentro de esta frase de nuestro Señor Jesucristo. Y para mí dos palabras claves dentro de este versículo son enaltecerse y humillarse. Enaltecerse dice el diccionario que es alabar a una persona o una cosa resaltando mucho sus cualidades o méritos y concederle la grandeza. Humillarse. Adoptar una actitud de humildad en una situación ante una persona. Y humildad precisamente es una virtud humana que ha desarrollado conciencia de sus limitaciones. La humildad es lo contrario a la soberbia. Alguien que no piensa que es mejor que los demás. Ahora, hay varias cosas claves dentro de esta frase que dice Jesús, porque el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Y la primera cosa que quiero llamar la atención específicamente es lo que cada una de las personas deciden voluntariamente. Tú y yo decidimos en la vida muchas cosas y hemos decidido muchos pasos. Con quién me voy a casar, dónde me voy a casar, dónde voy a trabajar, dónde voy a vivir, cuántos hijos voy a tener. Cada persona voluntariamente ha decidido qué paso quieres dar en la vida y lo ha tomado. A veces nos ha salido muy bien, pero otras veces no nos ha salido muy bien.
Muchas veces hemos buscado la voluntad del Señor para eso y otras veces no, lo hemos hecho por nuestros propios medios. Por eso, cada ser humano no puede juzgar, ni siquiera Dios, de las consecuencias que ha vivido o que está viviendo en el día de hoy cuando ha hecho realmente decisiones malas o equivocadas en la vida. Por eso es que necesitamos rectificar. Por eso es que necesitamos buscar las enseñanzas de Jesús. Porque Jesús nos enseña a poder remodelar, a poder mejorar, a poder cambiar totalmente las decisiones que hemos hecho en nuestra vida que realmente no estuvieron correctas y queremos dar pasos mejores. Muchas de las consecuencias que recibimos o sufrimos es por las decisiones malas o buenas que tomamos en la vida. Hoy vemos hasta en las iglesias muchos que enseñan más de reglas y dogmas que de lo que el Señor Jesús enseñó. En este pasaje y en muchas de las frases que tiene Jesús, hay un tema principal dentro de su ministerio y es el tema del servicio. Jesús vino a servir y a través de su ministerio, que durante todo el recorrido de su ministerio fue demostrándole a la gente esa pasión, ese amor por la gente, realmente nos damos cuenta que nuestro Jesús vino a servir. Y miren lo que dice un pasaje del Salmo 25:4. Dice así: muéstrame, oh Jehová, tus caminos, enséñame tus sendas. Muéstrame tus caminos y enséñame tus sendas. Jesús nunca se preocupó por aparentar ser una persona generosa, porque realmente sus actos demostraban claramente que Jesús era una persona generosa, porque él estaba dispuesto a servir. No se trata, decía una persona que leía un libro en estos días, decía, no se trata de cuando hablamos de servir, de que Jesús lógicamente en una ocasión se reunió con sus discípulos y le lavó los pies a los discípulos. No se trata de lavar los pies a la gente. Se trata de poder lavar un baño. Se trata de poder recoger la basura. Se trata de poder visitar a una persona enferma que necesita de nosotros. Se trata de ir a la casa de alguien y cortar la hierba porque la persona no lo puede hacer. Se trata de brindarle comida y llegarle con comida a casa de alguien. ¿Por qué? Porque la persona no tiene las condiciones o está enferma y no puede cocinar. Hay muchas maneras que nosotros podemos demostrar ese gran ejemplo que Jesús nos dio a través del servicio. En el Salmo 25:12 dice la Biblia: ¿quién es el hombre que teme a Jehová? Él le enseñará el camino que ha de escoger. Si quieres coger un camino que realmente te pueda llevar a donde tú deseas ser bendecido, tienes que escoger el camino que Jesús te enseña. Nunca estamos más cerca de Jesús que cuando estamos sirviendo. Debemos acordarnos más de a quién servimos que de cómo nos van a servir, como lo hizo nuestro Señor. Nuestro Señor fue el Ser Supremo. Nuestro Señor era el Rey de Reyes. Jesús lo era. ¿Cómo nos vamos a aprender de Él precisamente las enseñanzas que Él nos quiere mostrar? Un hombre de la Biblia que sufrió muchísimo y tuvo pruebas muy difíciles en la vida fue un hombre que se llamó Job. Y él dijo, ciertamente, en Job 5:8, ciertamente, yo buscaría a Dios y encomendaría a Él mi causa. Cada una de las personas que han tenido la experiencia de poder estar cerca de Jesús, de poder convivir con Jesús, de poder sentir a Jesús, de poder aprender las enseñanzas de Jesús, todas las recomendaciones de todos ellos, incluyendo la mía también, a ti también, es encomienda tu vida a Jesús. Entrégale tu vida a Jesús y deja que Jesús haga.
Alguien le dijo en estos días que el diablo había cerrado las iglesias en el tiempo ahora del coronavirus. Sí, las iglesias están cerradas. Pero las iglesias se abrieron en muchísimas casas. Y hay muchísimas casas, como la tuya en este momento, donde se ha convertido en una iglesia para poder alabar el nombre del Señor, para poder proclamar el mensaje de Jesús y exaltar las bendiciones que Él nos da. Lo importante no es el título que llevas en la iglesia. Lo importante es que la iglesia lleve el título de Jesús. En el Salmo 37:5 dice el salmista: encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. Entrégale a Él toda tu vida y confía en Él. Esta semana ha sido una semana, diciéndolo al estilo como a veces se dice en inglés, diferente en mi vida. Hablé con ustedes en el último mensaje y les expliqué a ustedes lo que había pasado el Viernes Santo con la pérdida de mi papá, que fue a la presencia del Señor, producto de un corazón enfermo que llevaba ya hace mucho tiempo. Mi mamá había caído en un estado de coma, donde realmente no respondía. Fue un choque y un impacto para ella muy fuerte. Y lo que sucedió durante esta semana fue que, lógicamente, había una angustia, un desespero y una expectativa de qué cosa iba a pasar. Se me iban a ir los dos padres míos al mismo tiempo. Al tercer día de estar mi mamá sin responder, ese día por la tarde, mi mamá despierta. Y la doctora me llama para decirme que mi mamá había abierto los ojos y había despertado. Para mí fue una buena noticia. Y yo le dije a la doctora, ¿usted cree que yo pudiera, como uno no puede visitar ahora y estar yendo a los hospitales y demás, le dije, ¿usted cree que yo pudiera hablar con ella por teléfono para saber si hay algún daño en el cerebro, si hay algo que ha pasado, si hay muerte cerebral, qué cosa es lo que ha pasado que mi mamá, no solamente yo pueda tener un concepto de lo que está pasando, sino también que usted como doctora pueda también tener ese concepto? Y ella le agradó la idea y estuvo de acuerdo y realmente me dejó en línea y después me llamó y me puso a mi mamá. Cuando yo voy a hablar con mi mamá, lógicamente eran muchas las preguntas que venían a mi mente, eran muchas las expectativas que venían en mi mente. Y cuando yo oigo que mi mamá me está escuchando, le digo, Mima, que es como le digo yo a ella, Mima, ¿sabes quién te habla? Y la frase de mi mamá, que se ha hecho histórica para mi vida en estos días, fue, sí, Aldito. Porque así me dicen, Aldito. Y esa frase Aldito, fue, como yo le decía a mi esposa, ha sido el Aldito más lindo que he escuchado en mi vida. Porque eso significaba que mi mamá era respuesta a un milagro. A un milagro que ni siquiera la ciencia esperaba que pudiera ocurrir. No tiene ningún daño en el cerebro. Mi mamá ha respondido muy bien. Está en el hospital recuperándose, pero ya no está en terapia intensiva. Y no cabe duda que es una muestra de lo que Dios es capaz de hacer en medio aún de las dificultades. Por eso mi vida también confía en Él. Por eso mi vida la deposito en las manos de Él. Porque Él sabe qué cosa es lo mejor para nuestras vidas. Tú decides. Siembra cosas en tu vida que sean provechosas. Porque cuando llegue el día de mañana y que empiezas a recoger, dependiendo de lo que has sembrado, es lo que vas a recoger. Ahora, lo primero era cada una de las personas, como decía el Señor, cada una de las personas decidimos qué pasos vamos a dar en la vida. Lo segundo dice ahí, hablando de enaltecerse.
Muchas veces Jesús le manifiesta la hipocresía que había entre un grupo religioso que se llamaban escribas y fariseos en ese tiempo. Y hay un pasaje de la Biblia de Mateo 23:15, dentro de tantas ocasiones que él se lo dice a ellos. Le dice: ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque recorréis mar y tierra para ser un prosélito, y una vez hecho, lo hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. A uno solamente utilizaban la frase hipócrita que ellos tenían siendo religiosos. Y eso es una de las grandes diferencias entre ser un religioso y ser realmente un genuino cristiano. Aún sus vestiduras reflejaban ese tipo de santidad extra dentro de toda la comunidad y toda la gente que estaban allí. Y eso es muy importante, que no piense que tu vestuario tiene que decir lo que realmente llevas en tu interior. Sí, lógicamente, hay muchas cosas que a veces la gente se visten con un vestuario que aparente ser muy religioso, muy santificado, y realmente no hay nada de eso dentro de ese vestuario. Colosenses 3:2 dice: poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Los israelitas se convirtieron en los hijos malcriados de Dios. Y esos hijos malcriados de Dios en muchas ocasiones a veces discriminaban a los demás hijos de Dios, que eran gentiles, que llegaban a convertirse y que llevaban a aceptar ese mensaje que Jesús les estaba dando. 2 Corintios 4:12 dice: no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Hay que trabajar internamente en nosotros y ver a través de Jesús qué cosas tenemos que arreglar. Este sentimiento aún lo llegaron a tener algunos de los discípulos. Este sentimiento específico de enaltecerse. Recuerdan ustedes cuando en muchas ocasiones, pero en una ocasión específicamente 2 de los discípulos dijeron: Señor, yo quiero sentarme a la derecha, y mi hermano que se sienta a la izquierda tuya allá en el reino. Y eso no cabe duda que era también enaltecerse. Muchos de los nombres, y oye bien, muchos de los nombres que oímos exaltar aquí en la tierra, es muy probable que en el cielo no significan absolutamente nada. Porque no es quizás lo que se aparenta o lo que la gente puede ver, sino lo que realmente es y que el Señor sabe que es. Por eso en Proverbios 3:5 dice la Biblia: fíjate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. El virus le demostró al mundo que no sabe nada. Un virus invisible que ni siquiera se ve y nadie ha podido encontrar una medicina para poder acabar con este virus. El hombre tiene que entender que tiene que buscar a Dios, que no hay nadie mejor que nuestro Dios. Que no hay una oportunidad más grande que la Jesús te está ofreciendo en el día de hoy para que aprenda las enseñanzas que Él da. Y por último, en humillarse. La humildad no debe ser confundida con la humillación. Jesús, siendo el más rico, se hizo pobre sencillamente por amor. La arrogancia es fácil verla, la humildad no. Humildad no significa ser pobre, y eso es muy importante, que a veces la gente cree que mira que humilde es la persona porque la persona es muy pobre. Humildad no tiene que ver con lo de afuera. Humildad tiene que ver con lo que se pone en el corazón. Gálatas 6:8 dice: porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. El llamado de Dios siempre ha sido al servicio, no a que se le sirva. Queremos que la iglesia nos sirva en muchas ocasiones. Queremos que los líderes nos sirvan. Y no acabamos de entender que nosotros no fuimos colocados en este mundo para que nos sirvan. Porque Jesús no vino a este mundo para que lo sirviera, sino para servir, como dice la palabra,
y dar su vida en rescate por muchos, incluyéndote a ti y a mí. Segundo Tesalonicenses 2:4 dice, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba nuestros corazones. Estamos nosotros mismos pidiéndole en el Espíritu de Jesús un espíritu de servicio y que continúe desarrollándose dentro de los cristianos para que la humanidad de hoy pueda ver que el Espíritu de Jesús de servicio está en nosotros los cristianos. Servir a los demás no es darle un pavo un día al año. Servir a los demás es simplemente a veces llamarlos por teléfono cada semana para saber cómo están. Salmos 34:5 dice, los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Los religiosos del tiempo de Jesús criticaban a los demás, aún cuando estaban sirviendo. Por eso dice la Biblia que la ley mata y el Espíritu vivifica. La humillación es el camino al reino. La humildad es el camino al reino. Jesús le dice a los fariseos después de esto, cuando ellos no entendían este mensaje, estas enseñanzas que él decía, ay de vosotros, porque no querían seguir ese camino. ¿Sabes qué? Ay de nosotros si no hacemos lo que Jesús dice que debemos hacer. Estamos viviendo tiempos diferentes, donde tenemos que hacer cosas diferentes, pero con el mismo Jesús, con más pasión por Él, con más amor con Él y desarrollar dentro de nosotros ese espíritu de servicio, ese espíritu de amor, ese espíritu de entrega hacia los demás, en un mundo donde se piensa tan egoísta. No te sorprendas por el alejamiento y la distancia que tenemos unos a otros, que en el día de mañana la gente no quiere acercarse uno al otro. Y quieren hacer desaparecer en su vida el abrazo, el beso. Y no cabe duda que el abrazo y el beso es un momento importante dentro de la vida de cualquier ser humano. Ahora, por ejemplo, mi papá ha fallecido y no he tenido a nadie que ha podido acercarse a poder darme un abrazo y decirme, estoy aquí contigo, sino sencillamente muchas llamadas. ¿Sabes qué? No mates ese abrazo cuando pase toda esta crisis. El mundo de hoy necesita que los cristianos sigamos las enseñanzas de Jesús y sigamos sirviendo. El mundo de hoy necesita saber que Jesús está plasmado en el amor que nosotros les vamos a expresar a los demás. Es tiempo de sacar de nosotros, de esas raíces que ha puesto Jesús en nuestro corazón, hacerlas crecer, alimentarlas a través de la palabra, de la oración, y aprovechar este tiempo tan precioso que tenemos para poder fortalecernos en la fe que nos hace tanto bien. Dios me los bendiga y esperamos que las enseñanzas de Jesús, las palabras de Jesús, sean siempre una gran mella en la vida tuya, como es también en la vida mía. Bendiciones.